El día de hoy vamos a continuar analizando la teoría del bienestar y vamos a pasar a analizar las fallas de mercado. Los dos temas van ligados entre sí debido, y como es la característica principal de toda esta unidad, el principio de que el equilibrio general competitivo, a pesar de ser una postulan los economistas ortodoxos, a pesar de ser un paso necesario y lógico en el análisis de los posibles equilibrios que se dan en los mercados, pues difícilmente se puede cumplir de tal manera que genere una situación que sea eficiente en el sentido de Pareto para todas y todos los que intervienen en el mercado, ya sea como consumidores y como productores. Esto implica que que llegara a darse este funcionamiento en condiciones de optimalidad paretianas o en condiciones de eficiencia de Pareto, implicaría que todos los agentes son capaces de maximizar aquello que les interesa, los consumidores su utilidad y los productores sus beneficios. Y esto implicaría que existe eficiencia en la operación de los mercados. Y hemos visto poco a poco que, de hecho, esta condición de eficiencia y esta condición de equilibrio general, pues no se cumple debido a que existen diversos factores, muchas veces independientes del propio funcionamiento del mercado, que evitan que así sea y que más bien son como el resultado de las distintas vertientes que toma la conducta humana al momento de plantear elecciones económicas. En el caso de la teoría del bienestar, pues la semana pasada ya comenzábamos a comentar que se sufre de la misma dolencia, en el sentido de que la economía ortodoxa supone que en condiciones de competencia perfecta, los agentes son capaces de ordenar y de coordinarse para poder ordenar el orden de sus preferencias y con base en eso poder optarlas de tal manera que se obtenga una función de bienestar que sea eficiente en el sentido del Pareto en la mayor parte de los casos. Y esta condición le llamábamos ordinalidad. Pero lo que sucede en la realidad es que los agentes difícilmente son capaces de ponerse de acuerdo todos al mismo tiempo respecto al orden de sus preferencias y más bien existen diferencias que hasta podríamos decir se vuelven eventualmente estadísticas con respecto a la forma en la que elegimos, y decimos que son estadísticas porque podemos agrupar en porcentajes o podemos identificar en grupos a aquellos que escogen determinado orden de preferencias, y estas preferencias pues son casi siempre muy diferentes entre todos los individuos. Por supuesto puede haber individuos que coincidan en preferencias, esos pertenecerían a determinado grupo y así sucesivamente. Esto lo conocemos como cardinalidad y es más bien el comportamiento habitual que encontramos en los individuos cuando están buscando optimizar sus funciones de bienestar. O más bien optimizar sus objetivos particulares como consumidores y como productores. Entonces, si la cardinalidad es el principio más, el principio estadísticamente de moda que se confirma a través de la acción individual, entonces hay que replantear los postulados mediante los cuales suponemos que los agentes optimizan sus funciones de bienestar. Pero bueno, para poder también hacer un análisis de las diversas funciones, entendamos dos postulados, son dos ideas que justamente daban origen a la existencia de las funciones de bienestar. La primera idea es que las utilidades pueden ser ordenadas y pueden, y dentro de este orden podemos identificar una sucesión creciente de utilidades, es decir, a cada nueva preferencia que podemos agregar en una función de utilidad revela una obtención de utilidad para los consumidores mayor que la elección anterior. A esto se le conoce como función de bienestar bentamita. Y justamente debe su nombre a Jeremy Bentham, un pensador
ustedes recuerdan, fisiócrata, mercantilista, es decir, previo al desarrollo formal y científico de la economía como tal, pues él venía postulando que, en efecto, el comportamiento egoísta de las personas se va agregando poco a poco para generar un comportamiento social tal que permite distribuir el bienestar entre todas las personas. Entonces, esta función que es creciente en utilidades recoge justamente esa noción y asume que, como resultado de la acción individual, va componiéndose una especie de orden espontáneo. La idea de orden espontáneo es un poco más acogida, o más bien es un poco mejor acogida por la Escuela Austríaca de la Economía, que pues justamente dice que entre las dificultades de la propia ciencia económica para poder ordenar estadísticamente la forma en la que actúan las personas, pues hay que reconocer que vale más este orden espontáneo que va configurándose como resultado de la acción individual que, pues justamente, bueno, y más bien que este orden espontáneo, pues supera las posibilidades de predecir el comportamiento humano de manera estadística, como pues también propondría la propia economía en otras corrientes de pensamiento. Entonces, digamos, estas dos nociones conducen a los economistas que han planteado que la economía del bienestar se lleva a cabo conforme a los supuestos bentamitas, que pues el principio de ordinalidad tiende a aparecer y tiende a confirmarse a medida que la conducta humana se va manifestando de manera regular. Esto quiere decir que eventualmente sería posible que la acción humana condujera a la construcción de una función de bienestar que sea aplicable para todos los seres humanos. Y esto veíamos, incluso lo analizábamos con estas palabras que daba Kenneth Arrow, que pues solo puede utilizar, solo puede llegar a existir. Sí existe también un gobierno dictatorial o una estructura de organización social dictatorial que puede imponer a todos los individuos un mismo orden de preferencias y es capaz de no tolerar ninguna desviación con respecto a ese orden de preferencias. Entonces, esta función bentamita es la que supone la teoría convencional, permite el ordenamiento de las preferencias, incluso a pesar de que existe el teorema de Kenneth Arrow. La segunda postura que nos va a interesar analizar en este momento, pues es la de las funciones de bienestar rawlsianas, que pues, fueron ideadas por un abogado de apellido Rawls, John Rawls, que decía que lo que interesa en realidad es preocuparse por maximizar el bienestar de la sociedad, primero entendiendo justamente que es muy difícil hacer que todos, puedan tener una misma noción de cómo ordenar sus preferencias, y en consecuencia, pues más bien reconocer que existirán algunos que siempre podrán optimizar sus preferencias y alcanzar una dotación de bienes que representa una mayor cantidad de bienestar que otros. Una situación que, pues bueno, hemos estado analizando desde que hemos visto al equilibrio general competitivo dentro de la caja de Edgeworth, que implica que pueden haber muchos puntos que optimizan la utilidad de los consumidores, pero algunos implican una dotación más generosa que otros. Y bueno, en realidad la combinación dentro de la caja de Edgeworth de cestas de consumo que puede dar lugar a un equilibrio en condiciones de eficiencia en el sentido de Pareto, pues implicaría que existiera también en primera instancia, nos llevaría a suponer que existe una dotación tal que a todos la misma cantidad de bienes. Pero bueno, también puede haber dotaciones que no otorgan la misma cantidad de bienes y aún así ser eficientes en el sentido de Pareto, debido simplemente a que son asignaciones en las cuales la relación marginal de sustitución de los agentes pues es la misma para todos
los casos, pero esto no quiere decir que sea indispensable suponer que estas asignaciones son equitativas. Bueno, partiendo de ese supuesto, Rawls decía que en realidad las funciones de bienestar deben optimizarse teniendo en consideración las necesidades o las dotaciones a las que puede acceder la persona que tiene la menor cantidad de bienestar. En otras palabras, el propósito de optimización de una función de bienestar es justamente maximizar el bienestar de la persona que tiene menos bienestar. Esto supone también que la forma en la que se organiza el mercado para poder generar bienestar tendría que buscar una forma de lograr una equidad en las asignaciones, es decir, de revertir este fenómeno mediante el cual existen unas personas que aspiran a una dotación que maximiza su bienestar y otras personas que no están en posición de aspirar a esa dotación de bienestar. ¿Qué podría llevar, qué podría conducir a que se diera esta situación en la cual unas personas maximizan y otras? Pues de acuerdo con la teoría del equilibrio general competitivo, pues son simplemente diferencias en las decisiones de consumo de las personas, es decir, a algunas personas no les interesa adquirir tanta cantidad de determinado bien, entonces menos. Pero más allá de este principio que atribuye la responsabilidad de esa inequidad a los consumidores, puede suponerse también que otras condiciones que son externas al propio mercado pueden ser responsables de eso, como por ejemplo la condición de pobreza, las condiciones de vida, aspectos culturales, pero en todo caso nos interesaría ya más bien dentro de una noción de bienestar que está por fuera de esta noción ortodoxa de equilibrio general, nos interesarían más bien las condiciones que están relacionadas a la aparición de la pobreza. Es decir, una situación tal en la cual existe un amplio número de personas que no tienen el poder adquisitivo suficiente para adquirir los bienes que pone a disposición del mercado. Entonces ya la responsabilidad no necesariamente es de los individuos, en el sentido de que ellos pueden elegir consumir más o menos cantidad de un bien, sino más bien es una responsabilidad que puede atribuírsela al mercado, en el sentido de que al no generar dotaciones suficientes de un bien como podría ser el salario, que en realidad es más bien el pago de un bien que es el trabajo, pues no hay condiciones posibles para que las personas puedan acudir al mercado a demandar en cantidad suficiente los bienes que necesitan, debido sencillamente a que su restricción presupuestaria es muy limitada. Entonces, estaríamos detectando aquí que existe una ineficiencia en un mercado particular, que es el mercado del trabajo, que evita, o más bien que está contribuyendo a que no se alcance la eficiencia en el agregado de los mercados. Entonces, este salto es uno de los cuales preocupan al momento de poder plantear nociones de una macroeconomía microfundamentada. Recordemos, la macroeconomía consiste generalmente en el análisis de los mercados agregados, pero la diferencia que existe entre la macroeconomía y la teoría del equilibrio general competitivo es justamente que la macroeconomía se preocupa no solo por la agregación de los mercados de bienes y servicios, sino que también toma en consideración otras variables que constituyen explicaciones sobre la forma en la cual una sociedad en su conjunto genera riqueza. Y esta generación de riqueza en ocasiones no puede ser analizada solamente mediante los instrumentos mediante instrumentos de mercados particulares. Por lo tanto, es necesario preocuparse por otras variables, como son de repente el empleo, el crecimiento de la riqueza,
la tasa de, el nivel de salarios, el incremento en el nivel de precios, de inflación, la balanza comercial, importaciones y exportaciones, y en la medida en que todos estos campos no son analizados por el enfoque microeconómico, ni del equilibrio particular ni del equilibrio general de los mercados, pues de repente hace falta dar explicaciones respecto a por qué existen estos principios de ineficiencia del mercado. Entonces, desde la macroeconomía podría argumentarse que existen, por ejemplo, para analizar por qué no existe una correcta distribución del empleo que genere un suficiente abasto de ingreso salarial que permita incentivar el consumo de las personas, es decir, que microeconómicamente les dé el presupuesto suficiente para adquirir todos los bienes y servicios que generan. Pues la macroeconomía podría explicar que esto se debe probablemente a que dentro del sector en el que labora un grupo de la población, pues no existen las condiciones para generar ganancias suficientes. Por lo tanto, las empresas están siempre obligadas a pagar salarios muy bajos o muy bien en la necesidad de maximizar sus ganancias, pues están siempre haciendo recortes al costo salarial. En realidad, estas explicaciones también eventualmente en algún momento las abordamos cuando analizamos pues, las dinámicas en las cuales puede generarse la optimización de ganancias de una empresa sujeto a la existencia de determinados costos. Bueno, pues también la macroeconomía puede hasta cierto punto ocuparse del análisis, ya no solo por empresas, sino sectorial y estructural de estos fenómenos, lo cual explicaría que siempre la riqueza de un determinado sector, la riqueza de los trabajadores de un determinado sector de la economía, de un grupo de empresas, esté más o menos destinada a no crecer cuantitativamente, y en función de eso, pues ya microeconómicamente se sufren los efectos de no tener presupuesto necesario para poder consumir la dotación idónea de bienes y servicios. Y bueno, ya cuando se hace este otro tipo de análisis, por ejemplo, también podríamos incluir las condiciones por las cuales existe desempleo dentro de una economía, que tampoco son materia de estudio de la microeconomía, pues ya vamos entendiendo por qué existen estas ineficiencias en el mercado, que también van alejando la posibilidad de que exista un equilibrio general en los mercados. En el sentido de analizar una hipótesis del bienestar, pues hay que regresar a estas condiciones que pueden ser responsabilidad del mercado, pueden ser responsabilidad de los consumidores, para entender por qué es difícil optimizar las funciones de bienestar. Con el caso de las funciones vietnamitas, pues la respuesta es muy sencilla, porque una representación ordinal de las funciones de bienestar implicaría la existencia de un agente centralizador que tiene la capacidad para ordenarle a todos los participantes del mercado que tomen una misma decisión. Y en el caso de las funciones rawlsianas, ahí ya hay campo para poder corregir estas ineficiencias que se presentan que se presentan dentro del propio mercado, pero que no son responsabilidad de los agentes. Como podríamos, como estaba yo señalando, pues la existencia de la pobreza, la existencia de desempleo o la existencia de procesos inflacionarios. Si el objetivo al plantear estas funciones rawlsianas es maximizar más bien el bienestar de las personas que tienen menos bienestar, entonces hay que tratar de hacer que el mercado vaya corrigiendo sus propias ineficiencias, pero es necesario entender también que probablemente el mercado no sea capaz de hacerlo solo. Entonces ahí sí es necesario que exista un agente distinto al mismo que pueda apoyarlo de alguna forma o bien reproducir las condiciones que hacen falta para poder
devolver al mercado esas condiciones de bienestar que puedan devolverla a un funcionamiento eficiente en el sentido del Pareto. Una opción es que pues, pueda haber una instancia de coordinación privada que pueda reducir estas inequidades o estas ineficiencias, que sería, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que en ocasiones son organizaciones de asistencia que operan con capital privado y que atienden a sectores de la población que se encuentran en determinada situación de vulnerabilidad. Es decir, encuentran los puntos en el mercado que están funcionando de manera subóptima, puede ser en la distribución, por ejemplo, de un bien escaso, y a través de iniciativas de asistencia privada completan el mercado que se encuentra en condiciones de deficiencia o aportan mediante algún ingreso de transferencia recursos para que las personas puedan acceder a ese mercado. Pero bueno, el problema con esta forma de resolver el problema de ineficiencia del mercado y resolver el problema de escasez de bienestar es que las instancias privadas necesitan un incentivo para poder inmiscuirse en este tipo de actividades. Y en ocasiones el incentivo que priva en el interés privado, más bien, en la mayoría de los casos el incentivo principal del interés privado es obtener pues también una ganancia. Se podría pensar de inmediato, bueno, es que hay personas caritativas que se encargan de dotar a las personas que lo necesitan de estos bienes, de estos ingresos, etc., de apoyarlas para poder mejorar su mecanismo de participación en el mercado. Y lo triste es que en realidad no existe una caridad, al menos en el sentido económico, perfecta. Siempre existe alguna optimización de ganancias que puede que no se dé a través de la obtención de ingresos, sino que se dé más bien a través de, bueno, no de ingresos derivados de una actividad económica, sino de ingresos derivados de algún otro tipo de actividad. O sea, pensemos, una fundación que probablemente entrega apoyo alimentario a personas en comunidades marginadas, ciertamente está incrementando el bienestar en un sentido rawlsiano de las personas que no tienen las capacidades para comprar ni siquiera una canasta alimentaria. Pero al hacer esto, pues están también generando costos, expidiendo facturas para poder hacerse de los recursos para poder entregar este servicio, y en ese inter de estar generando también ellos flujo de riqueza, están también, por ejemplo, deduciendo impuestos. Entonces, la forma en la que estas actividades propician la deducción o incluso la condonación de impuestos suponen también una forma de optimizar un beneficio, una ganancia para estas instituciones, que eventualmente se vuelve apoyos fiscales para poder, seguir otorgando estos apoyos. Es decir, en realidad no hay una pérdida del excedente de productor para estos organismos, por mucho que se dediquen a llevar a cabo acciones de caridad. Lo mismo pasa con las asociaciones religiosas, ¿no? Estas están exentas de impuestos, entonces muchas veces también los programas de asistencia misericordiosa que otorgan estas instituciones, pues están encaminadas a incrementar la base de adherentes a determinadas creencias religiosas que mediante aportaciones voluntarias permiten dotar a estas instituciones de ingresos que no son fiscalizables, que no son tampoco gravables. Por lo tanto, se incrementa la riqueza agregada del grupo religioso. Entonces, pues, en un sentido económico, es muy difícil que, por mucho que se proponga participar desde el sector privado en la optimización del bienestar, esto se haga sin obtener también un beneficio económico que está oculto por general. Si existe este incentivo, que es precisamente el de seguir optimizando ganancias, entonces la propia iniciativa privada
buscará involucrarse en estas actividades que, como les digo, intentan maximizar el bienestar. Si no existe el incentivo, la caridad no es razón suficiente para involucrarse en actividades que generan costos. Entonces, de repente puede ser que un amplio grupo de necesidades sociales que no están, o más bien cuya carencia impide la optimización del bienestar, pues de repente pueda ser atendida por instancias privadas. Si esto ocurre, y si de hecho es la mayoría de necesidades las que se quedan sin atender, entonces existe una razón para que otro tipo de agente distinto al mercado pueda involucrarse en proveer estos bienes y servicios y optimizar el bienestar de los que están en una posición más vulnerable. Y ese organismo sería el Estado. Ahora, el Estado puede ciertamente ser creado con el propósito de optimizar el bienestar. Y de hecho existe una corriente tanto histórica y política que habla acerca de las funciones del Estado para cumplir estos propósitos, que se le conoce en inglés como welfare state, en español lo conocemos como estado del bienestar, y seguramente habrán notado que en el texto de Bustamante se habla de que existen asignaciones welfaristas u orientaciones welfaristas respecto a la forma en la que debe maximizarse el bienestar o los mecanismos mediante los cuales es posible maximizar el bienestar de algunos agentes. Con esta palabra, welfarista, justamente se refiere al welfare state o al estado de bienestar, a las estrategias más bien de política económica que puede emprender un Estado para maximizar el bienestar de aquellos que están en una situación más vulnerable. Pero emprende estas estrategias precisamente porque entiende que su función como Estado pues es precisamente generar equidad en condiciones de bienestar. Hasta aquí, pues hemos estado repitiendo mucho que no necesariamente pues una asignación eficiente en el sentido de Pareto es una eficiencia óptima. Para esto es necesario recordar que la teoría del bienestar planteada en términos ortodoxos o en términos convencionales asume la existencia de dos teoremas. Y estos dos teoremas es importante tenerlos en cuenta porque el primero describe justamente o nos permitiría describir por qué es complicado encontrar una situación de optimización, más bien por qué es difícil optimizar funciones de bienestar bentamitas. Y el segundo teorema, pues justamente se erige como una especie de justificación a esto que les acabo de decir, que pueden existir que pueden existir equilibrios dentro de la caja de Edgeworth que son eficientes en el sentido de Pareto, pero que no por eso deben ser equitativos. Entonces, el primer teorema fundamental de la economía del bienestar, que es también conocido en ocasiones como el teorema de la mano invisible, señala que cualquier equilibrio competitivo, sea general o sea parcial, conduce a una asignación de los recursos que sea eficiente en el sentido de Pareto. Es decir, pues todo equilibrio implica la posibilidad de que todos son capaces de optimizar aquel problema o la solución de aquel problema que les es relevante. Insisto, en el caso de los consumidores, la utilidad, y en el caso de los productores, la ganancia, perdón, y en este sentido pueden aspirar a encontrar áreas en las cuales pueda existir un excedente de productor y un excedente de consumidor. Y estas son pues, las condiciones de eficiencia del mercado bajo el paradigma del equilibrio general competitivo, y decimos que son necesariamente eficientes en el sentido de Pareto. La idea principal aquí es que los mercados llevan al óptimo social, que es justamente también el resultado del análisis de las funciones bentamitas y el resultado de la propuesta de venta.
que toda la sociedad, bueno, y también un poco de los austriacos, que toda la sociedad, si se le permite organizarse conforme a criterios egoístas, eventualmente va agregando su comportamiento de forma tal que existe un consenso respecto a aquellas funciones de utilidad que permiten verse agregadas en una función de bienestar social. Por lo tanto, no se requiere de la intervención del gobierno. Todos, mediante esta construcción de consensos, son capaces de asegurar su bienestar social. Y si existe el gobierno, debe aceptar únicamente políticas del tipo laissez-faire, es pues dejar pasar, es decir, inmiscuirse en proveer tal vez bienes y servicios, pero no interponerse en la capacidad del mercado para adoptar la mayor cantidad de servicios posibles, que eso es una idea también muy atractiva para los austriacos. Sin embargo, pues aquellos que apoyan la intervención del gobierno, pues dicen que los supuestos necesarios para que este teorema funcione rara vez se ven en la vida real. No es que digan, no es que lo supongan, es que en realidad existe. Rara vez los supuestos relacionados a la ordinalidad pueden presentarse en la vida real. Ya lo vimos incluso en la sesión pasada cuando hacíamos el ejercicio de la encuesta. No todos preferimos de la misma manera, no todos asignamos el mismo valor o la misma utilidad a una misma dotación de bienes y servicios de la misma manera. Este es fundamentalmente el hecho general que dificulta la posibilidad de que esta agregación de bienestar social conforme a Bentham o conforme a la idea de la mano invisible de Adam Smith se cumpla. También hay que señalar que una situación en la que alguien posea todos los bienes y el resto de la población no tiene ninguno, es una distribución eficiente en el sentido de Pareto, pero es eficiente, una vez más, porque decíamos que aquellas personas que no tienen ningún bien, pues están eligiendo no tener ningún bien. Entonces, esta elección de ningún bien, porque probablemente eso es lo que para unos son unos bienes, para ellos son unos males, pues también maximiza la utilidad. Entonces, pues sigue dándose la oportunidad de que exista una distribución eficiente en el sentido de Pareto. Esta visión no necesariamente considera que factores como les decía, la pobreza, el desempleo, la inflación, puedan estar detrás de estas elecciones de las personas para no consumir ningún bien. Entonces, ya no veríamos ahí la situación en la que existe una distribución eficiente del sentido de Pareto, porque no puede haber distribución si no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, pues tampoco hay forma de maximizar una utilidad. En ese sentido, no se alcanza ninguna satisfacción, ningún bienestar en ninguna forma, y por eso no podría ser tampoco una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Pero bueno, descubrir esto requiere que nos salgamos del mero análisis, del mero campo de análisis del mercado. Y bueno, a su vez, esta situación no puede ser considerada como perfecta bajo ninguna definición de bienestar. Cuando una persona, a pesar de, alcanzar un nivel de dotación óptimo en el sentido de Pareto, no tiene ningún tipo de bien, pues eso no implica, eso es imperfecto bajo la óptica de cualquier idea de bienestar. Entonces, se hacen, esta situación que puede existir requiere a su vez de un segundo teorema. Y este teorema, pues ya de repente va como configurando una definición un poco más confiable de lo que significa el bienestar. Entonces, el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar señala que cualquier asignación eficiente puede ser alcanzada por un equilibrio competitivo. Esto no necesariamente refuta el primer teorema. Pero bueno, puede darse, y esto es lo que condiciona más bien a la operatividad del primer teorema, si los mecanismos de mercado que conducen a la distribución generan también la posibilidad de que dicha distribución sea equitativa, es decir, que todos los agentes del mercado tengan la oportunidad de acceder a la misma distribución de los bienes. Ya ustedes le presentan esto a un seguidor de la escuela austriaca o un libertario y va a decir, eso es comunismo.
donde todos tienen lo mismo que todos y nadie puede tener más. Entonces, es preocupante esto porque está este rechazo implícito al segundo teorema fundamental de la economía del bienestar. Implica también que los austriacos y los libertarios están proponiendo que es mejor una sociedad en la cual algunos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Pero bueno, si ustedes les preguntan a ellos si están de acuerdo con esta última afirmación que acabo de hacer, pues también les van a, se van a poner rojos de ira y les van a decir que no es cierto, porque ellos lo que dicen es que el mercado, si se le deja actuar solo, conduce a asignaciones perfectas. Implica otra vez volver a este principio de equidad del que hablaría el segundo, al que aspiraría más bien el primer teorema fundamental de la economía del bienestar y que no se cumple necesariamente. Entonces, si no existen estos mecanismos del mercado para conducir una distribución equitativa, pues hay que reproducirlos o hay que generarlos o hay que contribuir a que ocurran. Entonces, pues este teorema es importante, este segundo teorema es importante porque permite separar las cuestiones de eficiencia y distribución. Es decir, una distribución puede ser eficiente en el sentido de Pareto, pero no tiene por qué ser equitativa. Y esto es lo que quiero que se queden respecto a este segundo teorema fundamental de la economía del bienestar. O sea, aquellos que apoyan la intervención gubernamental pedirán, por lo tanto, políticas de redistribución de la riqueza que permitan o bien reproducir estos mecanismos o subsanar las situaciones que impiden la operación de estos mecanismos. Y más bien el segundo teorema de la economía del bienestar es lo que sustenta la posibilidad de poder plantear estrategias de maximización de las funciones de bienestar, entendiéndolas por lo general como funciones rawlsianas, utilizando la intervención estatal. Y el Estado, pues ciertamente puede intervenir de ciertas formas. Una de ellas es regulando mercados, es decir, impulsando legislación, impulsando normas jurídicas y técnicas también, ¿por qué no? Para poder evitar la concentración de muchos mercados, es decir, la aparición de monopolios o la aparición de monopsonios, o equilibrar la competencia entre las empresas existentes, o bien de repente completar mercados, es decir, generar mayor demanda para que pueda generar mayor demanda, mayor oferta para poder cerrar las brechas que existan entre una y otra, y poder de esa forma apoyar al propio mercado, acercarse a su equilibrio competitivo, ya sea parcial o sea, bueno, fundamentalmente sea parcial. Pero bueno, si se contribuye a la existencia de equilibrios parciales, se puede dar lugar a un equilibrio general. Un estado del bienestar justamente lo que busca es maximizar la mayor cantidad de funciones de bienestar posibles, entendiendo, sin embargo, que es muy complicado poder generar una función de bienestar social homogénea. Es muy complicado en el sentido de Arrow, es decir, que se requeriría una sociedad dictatorial para poder conseguir una función del bienestar que pudiera aplicar para todos. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que pueda generarse un nivel de bienestar tal que, independientemente de las elecciones distintas entre todas las personas, le reporte una maximización de bienestar a todos ellos. Es por eso que al contemplar ejemplos de estado de bienestar que fueron muy comunes en nuestro querido mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pues podemos ver que se impulsaron de repente políticas tanto para beneficiar a consumidores como productores que dieron lugar al surgimiento, por ejemplo, de una clase media urbanizada con un nivel de ingresos más o menos homogéneo, que tenía la capacidad para consumir una gran cantidad de bienes domésticos, por ejemplo, en algún sentido, bienes de lujo necesarios como
podrían ser automóviles de repente, y esta coexistencia entre una sociedad que tenía un ingreso suficiente para poder aspirar a una gran diversidad de bienes, pues también daba lugar a la oportunidad para que las empresas consumieran, perdón, para que las empresas produjeran ese tipo de bienes. Entonces, mediante un incremento en la demanda agregada, también había un incremento en la oferta agregada, y durante periodos de determinada temporalidad, mientras el nivel de precios no se elevara, podía haber una condición que fuera muy cercana al equilibrio, muy cercana, pero no exactamente coincidente con un equilibrio general competitivo. Ustedes también le preguntan a un economista ortodoxo, dirá que eso es una confirmación, este fenómeno que les estoy comentando, sobre los mercados que ocurrió bajo los estados de bienestar, es un ejemplo de que el comportamiento macroeconómico es también un reflejo y un paso adicional y necesario al análisis del comportamiento microeconómico de los agentes. Lo que no están tomando tomando en cuenta quienes dirían esta afirmación es que en realidad, de no ser por el Estado, el mercado no habría logrado conseguir solo estos niveles de producción y de consumo cercanos al equilibrio. Entonces, ¿qué tipo de estrategias ha tenido que tomar el estado del bienestar para poder incentivar el surgimiento, por ejemplo, de esta clase media, que implicó también reducción de la pobreza y una mayor equidad en la distribución de la riqueza, al menos durante este tiempo? Pues fue la implementación de programas como la creación de agencias para otorgar empleo, para producir productos que por cuestiones de crisis el sector privado no producía, también políticas de transferencia que implicaban la asignación de becas o de ingresos o de ingresos básicos universales, como es el caso de los países escandinavos, o eventualmente también el aprovisionamiento de determinados productos y servicios gratuitos que el sector privado jamás otorgaría de esta manera, como puede ser los servicios de salud. Entonces, el estado del bienestar entiende naturalmente que el principio de ordinalidad no opera, en todo caso hay que tomar en cuenta un principio de cardinalidad. El principio de cardinalidad, bueno, más bien, emprender políticas para el bienestar con base en la cardinalidad también es muy complicado porque implica estar haciendo estimaciones pues un poco caóticas acerca de la forma en la que la gente lleva a cabo sus preferencias. Entonces, a lo que acabamos recurriendo es tratar de estimar las áreas de oportunidad en las cuales se puede optimizar el bienestar y dirigir políticas para poder pues incrementar dicho bienestar. No significa que se haga de una forma perfecta, pero sí que se intenta hacer un análisis objetivo y recurrente de las necesidades que podrían verse satisfechas y generar a una mayor, contribuir, perdón, a una mayor cantidad de bienestar. Pero pues bueno, todo esto entendiendo que pues, justamente la capacidad del mercado para poder responder a estas necesidades, pues se ve o es comúnmente limitada. Por lo tanto, ya para cerrar este tema, cuando hablamos de una economía del bienestar, estamos tratando de analizar la forma en la que la existencia supuesta de un equilibrio general competitivo genera una eficiencia para todos los agentes en el sentido de Pareto, es decir, que produciría que todas las asignaciones de bienes, servicios, recursos productivos podrían ser eficientes en el sentido de Pareto si ocurre, de hecho, un equilibrio competitivo en el mercado, es decir, todos podrían ver maximizado su bienestar al mismo tiempo y no existen las condiciones para que ni siquiera una sola persona pueda incrementar su bienestar a costa de los demás. El problema es que la propia naturaleza humana, o más bien las propias diferencias en la conducta humana, conllevan a que sea complicado construir una función social del bienestar a partir de las elecciones que
que maximizan el bienestar de los propios individuos. Cuando no existe este principio, cuando no existe esta forma de hacerlo, hay que recurrir entonces a un agente independiente del mercado que pueda incidir sobre el mismo y corregir las desviaciones que impiden que exista esta asignación equitativa y eficiente. Y este agente pues sería el Estado, el cual a partir de políticas específicas va reduciendo la brecha de bienestar que existe entre aquellos que tienen menos posibilidades de optimizar su bienestar y las personas que tienen mayor facilidad para optimizar su bienestar. Pero esto requiere de dos cosas. Primero, entender que la cuestión, o más bien que entender que la medición del bienestar pasa por procesos en ocasiones caóticos, en ocasiones complejos, es decir, en situaciones en las cuales es muy difícil organizarse y tratar de adelantarse y estimar aquellos patrones de organización que serían más favorables para poder optimizar el bienestar de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y es aquí cuando entra un modelo, un modelo nuevo de planteamiento de las asignaciones, que más bien es retomado por los estados de bienestar en la manera en la que ya les he indicado. La situación histórica respecto al estado del bienestar pues no es necesariamente favorable para este modelo de estado. Eventualmente, y eso es algo que más bien vamos a ver en el curso de Economía 2, ¿por qué? Los estados que funcionaban bajo estas condiciones fueron de repente produciendo ellos mismos nuevos equilibrios en los mercados, nuevos desequilibrios en los mercados, que generaron pues también procesos, por ejemplo, inflacionarios o procesos de estancamiento en el crecimiento económico o procesos en los cuales se reducía la innovación industrial, lo cual a su vez impedía el crecimiento también tanto del producto como del empleo. Entonces, pues también hay que entender que estas políticas a favor del bienestar en ocasiones también encuentran un límite. Ya hay que tener siempre en consideración dicho límite, porque en el momento en el que lo alcanzamos, también tenemos reducción del bienestar. Y tal vez el ejemplo más representativo de la pérdida de bienestar que ocurrió como resultado de la existencia de los estados de bienestar, pues son los procesos inflacionarios, que es el incremento sostenido de precios. Pero bueno, eso será objeto de análisis del siguiente curso. Hasta aquí entonces la teoría del bienestar. ¿Alguna duda o comentario? No, profe. Muy bien. Si no hay cuestionamientos, vamos a darnos un receso de 10 minutos y a las 8:16 continuamos para comenzar a analizar fallas de mercado. Sí, profesor, gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta, de regreso. Vamos a proceder ahora a analizar el significado y la importancia de tener en consideración a las externalidades para poder explicar los fenómenos que ocurren en los mercados y que también evitan que estos operen en condiciones de equilibrio competitivo. El primer teorema de la economía del bienestar nos sugiere que un mercado libre y competitivo que funcione en condiciones que permiten la eficiencia en el sentido de Pareto, puede optimizar su bienestar siempre y cuando no haya externalidades. En otras palabras, obtiene resultados eficientes si no hay externalidades. ¿Qué podríamos entender con base en esto que acabo de decir que son las externalidades? A ver, lo repito. El primer teorema de la economía del bienestar muestra que un mercado libre y competitivo da lugar a un resultado eficiente si no hay externalidades. Con base en esto, ¿qué serían las externalidades? ¿O qué podríamos entender por externalidades?
que la externalidad no es algo bueno, porque dice que si no se encuentra esta, entonces hay un mercado, pues, bueno. Sí, pero eso nos dice cómo es la externalidad, pero no nos dice qué es. Puede ser que el gobierno entre a tratar de regularlo o tratar de manejarlo o algo así. Eso es lo que se puede hacer frente a la existencia de externalidades, pero eso no nos explica qué son las externalidades. ¿Alguna otra idea? Bueno, las externalidades son todos aquellos fenómenos sobre los cuales el mercado no tiene control y que ocurren, a pesar de que el mercado no tiene control, de hecho ocurren, y alteran el funcionamiento del mercado. En términos más estrictos, son fenómenos que ocurren fuera de la esfera del mercado, pero que imponen costos a los participantes dentro del mismo. Estos costos pueden ser positivos o negativos. Si los costos son positivos, hablamos de externalidades negativas. Si los costos son negativos, hablamos de externalidades positivas. Ahora bien, puede haber externalidades que son aplicables a consumidores y a productores. Cada uno de ellos son afectados de manera distinta y las externalidades modifican de manera diferente la eficiencia con la cual ellos resuelven sus problemas correspondientes. Pensemos, por ejemplo, en el productor. ¿Qué tipo de externalidades podría sufrir un productor? Recuerden, son situaciones que ocurren fuera del mercado que imponen costos que pueden ser positivos o negativos. ¿Qué externalidad podría presentársele a un productor? ¿Podría ser que los precios de los materiales que utilice para hacer su producto suban? Puede ser, ciertamente. Pero como estamos hablando de precios, recuerden, los precios son una magnitud que se fija dentro del mercado. Entonces, todavía podríamos suponer que esos incrementos no necesariamente son una externalidad. O sea, podría ser, pero estrictamente puede también que no sea una externalidad. ¿Alguna otra idea? ¿Los impuestos? Los impuestos, sí, algunos economistas ven a los impuestos como una externalidad. Desde el punto de vista, otra vez, del estado del bienestar, los impuestos pueden no ser una externalidad en el sentido de que son utilizados para financiar política pública que beneficia a los propios productores. Pero supongamos que asumimos la posición radicalizada de algunos de estos economistas austriacos que dicen que todo lo que hace el mercado está mal. Pues sí, los impuestos podrían ser una externalidad. Pueden serlo incluso si esos impuestos se cobran en contra de algún objetivo o al margen de algún objetivo de política pública. Por ejemplo, en los tiempos del gobierno de Santana, que se imponían impuestos por tener ventanas para poder sufragar los gastos militares de las campañas del general Santana en el norte del país. Pues eso podría verse ciertamente como una externalidad. Entonces es una posibilidad. ¿Alguna otra externalidad que se les ocurra? ¿Podría ser el cambio climático? ¿De qué forma? ¿Mande? ¿De qué forma? Pues digámoslo, en la perspectiva en la que no encuentre como la manera en la que pueda vender. Bueno, un poquito no, pero sí. O sea, sí el cambio climático, pero mayor explicación de por qué. Monse, adelante.
También podría ser, por ejemplo, que los materiales que está utilizando, por ejemplo, que use productos del campo, se vean afectados por alguna bacteria u hongo y ya no puede usar estos productos. Sí, es un buen ejemplo, Monse. Que está vinculado otra vez con el cambio climático. Entonces me regreso un poquito a la idea de Jessica. ¿Dónde estaba? Sí, bueno, el cambio climático impone una externalidad que aplica tanto para productores como para consumidores, porque pues, de repente las diferencias que produce sobre el medio ambiente implican menor disponibilidad de recursos que en ocasiones son aprovechados por los sectores productivos. Por ejemplo, el caso más severo es el alimentario, ¿no? Que de repente las temperaturas suban en lugares que requieren una temperatura templada para poder generar cultivos como maíz, sorgo, trigo, etcétera, pues disminuye la disponibilidad de estos recursos y por lo tanto también dificulta la producción de estos bienes. Entonces, de igual manera, muchas veces el cambio climático implica también la aparición de nuevos organismos o el desplazamiento de los mismos, como puede ser justamente lo que menciona Monse, la aparición de plagas, bacterias, que pues afectan también el rendimiento de las producciones agrícolas y la disponibilidad de sus productos. Entonces, esos son también externalidades negativas. Ahora sí, Paulina, adelante. Yo iba a decir que no sé si puede ser como cuando sube el precio de las materias primas. También, sí, como lo veníamos comentando, puede que esos crecimiento de materias primas puedan ser explicados por fenómenos que están ocurriendo dentro del mercado, como procesos de especulación. Entonces, no necesariamente podrían ser tomados como externalidades. ¿Cómo sí podríamos tomarlo como externalidades cuando las razones por las cuales hubo ese incremento de precios en las materias primas no se deben al propio funcionamiento del mercado? Por ejemplo, un proceso de especulación bursátil. Hay un ejemplo muy curioso que apareció en la historia temprana del capitalismo, que es la crisis de los tulipanes. Que bueno, también implica un desequilibrio en el mercado generado por una externalidad que originalmente había sido generada dentro del mercado. Pero bueno, les explico más bien. Este hecho extraño se generó en Holanda como un periodo de euforia especulativa en el siglo XVII. Pues el objeto de especulación fueron los bulbos del tulipán, la flor en sí, cuyo precio pues, alcanzó niveles desorbitados y eso dio lugar a una burbuja de especulación y crisis financiera. Entonces, ahí, por ejemplo, se constituye como una externalidad al consumidor porque los tulipanes se encarecieron como resultado de un proceso de especulación generado fuera del propio mercado de los tulipanes. Los inversionistas, por ejemplo, habían detectado, bueno, los tulipanes originalmente no solamente se cultivaban en Holanda, pero más bien como una especie de especie que introdujeron de las Indias orientales, es decir, del sureste de Asia, pero gustó mucho la flor y todo el mundo quería tener su flor. Entonces, pues, los inversionistas, los que ponían el dinero para que se organizaran expediciones que fueran hasta las Indias orientales a obtener las flores y las regresaran a Holanda, pues ellos preveían que a lo mejor podían incrementar sus ganancias como resultado de este boom, de este gusto de repente desmedido por los tulipanes. Entonces empezaron a meterle dinero a las empresas que podían traerlas
Y estas empresas, aprovechando que había una alta demanda de tulipanes, empezaron a subir los precios. El problema era que la flor llegaba y por el nivel de precios, poca era la gente que podía consumirla. Entonces, pues de repente eso generó que no se obtuvieran los rendimientos esperados por las inversiones para ir a traer los tulipanes, y tanto empresas como inversionistas quebraron. Pero en este proceso en el cual acabaron quebrando empresas e inversionistas, pues también afectó a los consumidores. Entonces, el proceso externo ocurrió no en el mercado de tulipanes en sí, sino en el mercado bursátil, o en el mercado de deuda, en el cual se estaban generando inversiones para traer los tulipanes. Pero esas inversiones hicieron que el precio de los tulipanes se elevara por encima de las capacidades de las personas para comprar los tulipanes. Entonces había mucha demanda, pero muy poca capacidad de compra, lo cual pues, hizo que se perdieran cosechas de tulipanes, se perdieran inversiones para traerlos, y que la economía holandesa entrara en crisis. Entonces, les digo, cuando podemos analizar que el fenómeno de incremento de precios ocurre fuera del mercado que estamos analizando, entonces sí podemos encontrar la existencia de una externalidad. Pero bueno, este ejemplo de los tulipanes es más bien un ejemplo de externalidad al consumo. Pues hasta ahorita, todos los ejemplos que han dado han sido más bien ejemplos de externalidades negativas, algunos al consumo y algunos a los productores. Para poder identificar mejor las externalidades negativas, pues diremos que son aquellas que impactan de manera negativa en la optimización de bienestar de productores y consumidores. Es decir, son fenómenos que perjudican a unos y otros. Pero podría haber también fenómenos que los benefician. Fenómenos que producen efectos positivos que permiten contribuir a la maximización del bienestar de los productores y de los consumidores. Ahorita pasamos a eso. Ya me dieron ahorita ejemplos de externalidades negativas para los productores. Ahora traten de ser más creativas y creativos y dennos ejemplos de externalidades positivas para los consumidores. A ver, escucho sus ideas. ¿Nadie? Bueno, pues a nadie se le ocurrió ninguna. Un ejemplo de externalidad positiva es, por ejemplo, lo marca la lectura, el ejemplo de las manzanas y de las abejas, que esto también podría pues, verse definido como una externalidad más bien para el productor, pero eventualmente también genera beneficios para el consumidor. Un agricultor pone su plantío de manzanas cerca de un productor apícola. El productor apícola pues, lo que hace es cultivar abejas para obtener miel. Entonces las abejas se desplazan desde sus colmenas hasta la plantación de manzanas que está al lado, polinizan los árboles, y eso permite que las manzanas se sigan reproduciendo. También la producción de miel del apicultor se incremente. Como esta relación entre las abejas y las manzanas tiene un efecto de incremento en la productividad de los dos productores, los dos están en la capacidad de generar una cantidad de oferta pues muy grande. Y si la demanda es suficiente, entonces el precio de las manzanas y de la miel puede reducirse como resultado de esta retroalimentación positiva. Otro, el ejemplo que comenta en la lectura del libro de Varian,
Si a una persona le causa placer observar las flores de su vecino, pues decimos también que existe una externalidad positiva en el consumo, porque él está incrementando su bienestar en función de que el vecino compra flores, las pone en su jardín y eso le causa felicidad al otro. Es decir, al propio vecino también le gustan las flores, por eso las compra, pero genera un impacto positivo en la satisfacción de otra persona que tiene la misma afición o el mismo gusto que su vecino, pero pues lo está obteniendo de gratis. Bueno, esto se le conoce como problema del free rider o del polizón, pero lo vamos a analizar un poco más adelante. Otro ejemplo de externalidad positiva es, por ejemplo, al consumidor. Pensemos en un consumidor que tiene un carro viejo, y que es el único que mantiene el carro viejo en una comunidad como de 20 otros conductores que tienen carros pues no tan viejos. Pero a medida que los otros, que una parte de los otros conductores va adquiriendo carros más nuevos, carros que contaminan menos, por ejemplo, el gobierno entiende que el costo que deberían pagar las personas por emitir emisiones tóxicas al medio ambiente puede reducirse. Entonces disminuyen los impuestos ambientales asociados a los vehículos, de tal manera que como resultado de que los otros 19 automovilistas tengan que pagar menos impuestos, eventualmente también el del automóvil viejo va a acabar pagando menos impuestos. Esta es una externalidad positiva porque, insisto, está incrementando el bienestar de ambos consumidores. O en este caso, hablando en términos de costos, el ejemplo del cambio climático que dábamos sobre el productor está imponiéndole costos negativos al productor. Es decir, existe un costo negativo en el sentido de que el productor al que le cae la plaga, pues ahora tiene que invertir más en bactericidas, en insecticidas, etcétera, para no perder su producción. Quiere decir que independientemente del costo marginal que le provoca el producir determinado bien de producción, ahora tiene que adicionar un costo más. Este es un costo impuesto por una externalidad, pero que se ve manifestado dentro de la propia actividad productiva. Es decir, los efectos de esta externalidad se resienten dentro del mercado. Podría ser también que los costos de externalidad se reflejaran fuera del mercado. Y pensemos, por ejemplo, el libro también lo expone muy bien, el ejemplo de una empresa que produce acero y de una empresa que cultiva peces. La empresa que produce acero genera vertidos tóxicos en los ríos que eventualmente desembocan en el mar y desembocan muy cerca de la empresa piscicultora. La empresa piscicultora, por lo tanto, puede asumir costos que ella no generó, por ejemplo, mediante la muerte de alguna parte de sus peces, o bien puede imponer el costo a la sociedad en la forma de un problema de salud pública, porque la gente que consume los peces de esta empresa piscicultora se comienza a enfermar como resultado de los componentes tóxicos que han sido absorbidos por la carne de estos peces y que venían por los vertidos de esta empresa acerera. Entonces, quien tiene que asumir el costo de esas enfermedades generadas por las actividades contaminantes de la acerera, pues son las propias personas que se han enfermado, o en su caso el Estado, que tiene que financiar los tratamientos de las personas que se han enfermado. Entonces, estos costos negativos han acabado trasladándose desde la actividad productiva hasta un ámbito independiente de dicha actividad productiva. Ahora pensemos en el caso de un costo positivo, por ejemplo, el caso de los automovilistas. Los automovilistas que ven reducidos sus impuestos como resultado de haber comprado automóviles nuevos o de que otros hayan comprado automóviles nuevos,
finalmente están destinando una porción menor de sus ingresos al pago de impuestos, por lo tanto tienen una porción mayor de ingresos disponible para poderlo destinar a otras cosas. Entonces estamos hablando de que al menos para los consumidores ha habido un costo positivo, en el sentido que tienen una erogación menor para un objetivo que no pueden evitar, que es el pago de impuestos, es decir, un costo fijo, que ahora pueden destinar a un costo variable, que es a un gasto variable, que puede ser pues comprarse algún bien algún bien de lujo o algún bien de consumo cualquiera. ¿Alguna duda con respecto a lo que son las externalidades? No, profe. Profe, y por ejemplo con la pandemia podría ser una bueno, eso, pero podría también ser como buena y mala para algunas empresas, ¿no? Sí, es un caso muy interesante. La externalidad, la pandemia o la aparición del coronavirus ha sido una externalidad que en general es negativa. ¿Por qué? Porque implica la pérdida de bienestar para las personas que contraen enfermedad, que se infectan con el virus. Y además, el tratamiento pues, suele ser muy caro, independientemente de que puedan tener acceso a un hospital o no. La gente que se atiende, por ejemplo, en instituciones de asistencia pública o instituciones del Estado, pues, probablemente no paguen cuentas tan altas como resultado de gozar de un seguro social, pero las personas que se atienden en hospitales privados, pues sí tienen que cubrir por lo general una póliza de gastos médicos mayores, o bien tener que financiar con su propio dinero su estancia en el hospital. O sea, de cualquier forma, tratarse de enfermedades muy caro. Entonces eso impone una externalidad negativa, por ejemplo, para los consumidores. En este caso, pues ellos no tenían planeado o previsto verse contagiados con esta enfermedad, y en ese sentido no habían generado un presupuesto para poder atender la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista donde puede ser positiva, es justamente pues en el caso de las empresas farmacéuticas o en el caso de las empresas que producen cubrebocas, que la existencia de esta enfermedad ha generado un incremento en la demanda de determinados productos. Entonces, las empresas pueden adquirir más ganancias por el solo hecho de poder ahora vender una mayor cantidad de productos. Se incrementan las ventas, se incrementan también las ganancias. O bien pueden, incluso si la demanda es suficiente, pueden ellos también incrementar el precio de los productos, con lo cual impulsan cada vez más su nivel de ganancias. Entonces ahí puede que exista una externalidad positiva para el productor. Pero puede ser y puede no ser. O sea, si esta externalidad implica que los productores, para aprovechar los beneficios de una mayor cantidad de ganancias, suben el precio de los productos, es una externalidad positiva para el productor, pero negativa para el consumidor. Entonces puede ser que los efectos de las externalidades sean contrarios entre sí. Pero sí, la pandemia también es una externalidad. Un poco de la misma forma en la que el cambio climático lo es. ¿Alguna otra duda? Bueno, las externalidades, a menos que sean positivas, tienden a reducir el bienestar de las personas. Y de hecho, si existen externalidades, es poco probable que el resultado del mercado competitivo sea eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, es importante tener en cuenta que la aparición de externalidades reduce las posibilidades de maximizar las funciones de bienestar. Sin embargo, en el caso donde existen las externalidades, el Estado puede, como les comentaba hace rato, reproducir a veces el papel del mercado, utilizando los precios para transmitir las señales apropiadas sobre el coste social de los actos de los individuos. Es decir, recuerden que en un mercado que se precia de ser competitivo, los precios nos indican las características de los bienes y servicios que estamos adquiriendo. Por lo general, precios más altos implican
una mayor garantía de satisfacción. Pueden garantizar también lo contrario, ¿no? Una disminución de productividad y unas condiciones de producción muy precarias. Pero bueno, depende del tipo de estructura que existe en el mercado y del tipo de productos que estemos adquiriendo. Como sea, asumiendo que pues a cada mercado le corresponden las condiciones que permiten a los precios reflejar la calidad y el valor de los mismos, cuando existen externalidades, los precios no necesariamente reflejan esta información. De tal manera que se ocultan costos o se imponen costos que no necesariamente se ajustan o se verían correspondidos por las preferencias de los propios consumidores. Entonces, es por ejemplo el caso de los peces contaminados que producen enfermedades. La gente acude al mercado comprando peces, bueno, comprando pescado para comer, pero lo compra al precio que equivale al costo marginal de la producción de la empresa piscicultora. Esa persona no está viendo que por consumir ese pescado después va a tener que gastar una cantidad exorbitante de dinero en tratamiento para aliviarse de las dolencias que provoca consumir carne contaminada. Entonces, el precio no está reflejando ese costo social. El precio del pescado no está reflejando también todo lo que va a tener que gastar esa persona en tratamientos. A eso se refiere esta situación que cuando existen externalidades, los precios no transmiten las señales apropiadas para realizar los intercambios de manera eficiente. Si hubiesen, para que la compra de ese mercado fuera suficiente bajo estos términos, el precio del pescado debería incluir el costo que le va a generar a la persona tener que internarse en un hospital para tratarse. Entonces, digamos que la mejor elección que podría hacer esa persona es comprar un paquete que le incluya el costo de la carne del pescado más la internalización en el hospital. Pero eso implicaría que el hospital y el piscicultor tendrían que ponerse de acuerdo para fijar el precio de dicho paquete. Y entonces sí, la persona maximiza su bienestar, porque claro, se va a enfermar comiendo pescado contaminado, pero va a tener por el mismo precio quien lo atienda. Claro que ese precio pues, tendría que ser mayor, evidentemente, que el precio que pagaría solo por consumir el pescado. Entonces, el Estado lo que tendría que hacer es, pues justamente, ver la forma en la cual el precio del pescado aumente. Y con ese aumento, con la diferencia de ese aumento, el Estado poder eventualmente, ya cuando la persona caiga enferma y asista a un hospital, que esperemos sea público, pueda darle los cuidados necesarios para que pueda salir del trance. ¿Y de qué manera lo hace el Estado? Pues bueno, la forma más obvia pues podría ser la de ponerle un impuesto tanto a la empresa cerera como a la empresa apicultora. Pero esto es injusto en términos económicos debido a que se le obliga a imponer se le obliga a la empresa piscicultora que no tiene arte ni parte en la contaminación que está generando la cerera. Entonces, la empresa piscicultora, por el hecho de que exista un impuesto que le afecta a ella, está reduciendo su excedente del productor. También la empresa cerera va a tener una reducción del excedente del productor, pero quien tendría que asumir el costo de eso debería ser la empresa cerera. Supongamos en todo caso que el impuesto se lo imponen a las dos. En este sentido, ambas empresas van a tener que vender más caros sus productos, tanto el acero como los peces. Pero justamente este impuesto que está imponiéndoles el Estado al acero y al pescado va a generar, por un lado, que la empresa cerera tenga incentivos para reducir su contaminación y por otro lado, que el Estado tenga recursos suficientes para atender a las personas enfermas como resultado del consumo de este pescado contaminante.
Entonces, lo que está haciendo el mercado, el Estado, es incrementar el precio de las cosas, pero ese precio está ya también ahora reflejando el costo que le va a implicar al consumidor pues adquirir ese pescado. Entonces, ahora supongamos que estamos en un mercado competitivo y el impuesto ha generado un incremento del precio de la carne del pescado de este piscicultor afectado, pues la gente ahora va a poder consumir pescado más barato de otras productoras que no se vean afectadas por el problema de la contaminación. Entonces, al final de cuentas, es, digamos, injusto para el piscicultor afectado en el corto plazo, pero si en el largo plazo la empresa acerera disminuye su contaminación, entonces esta situación de injusticia tenderá a corregirse. Pero por otro lado, pues permite que el consumidor tenga incentivos para adquirir carne de mejor calidad, sin contaminantes, en otro productor. Ahora, esto también nos remite a una noción que ya hemos analizado antes, que es en el marco de un mercado competitivo o en el marco de un mercado o en el marco de los agregados de mercado, es importante recordar que lo que hace un agente afecta al resto de los agentes, lo que los puede afectar positiva o negativamente. La lectura habla, por ejemplo, de inquilinos problemáticos, algunos porque les gusta poner música a todo volumen a las 3 de la mañana, u otros porque les gusta fumar, y existe también gente que pues, prefiere el ruido, que prefiere el silencio, y gente que prefiere fumar aire puro. Entonces hay un conflicto aquí que entra entre los distintos agentes y que puede, en la medida que no se resuelve, generar las externalidades. Pensemos en el caso del fumador y del no fumador. El fumador puede pensar que él tiene derecho a fumar todo lo que quiera, y el no fumador puede pensar que tiene derecho a no estar cerca de ningún fumador, o que ningún fumador esté haciendo lo propio cerca de él. La concepción de cada uno de estos derechos va a generar conflicto entre las dos personas y le va a generar una pérdida de bienestar en la medida que no se resuelva. Al fumador, porque el desagrado del otro va a generar que le exija que fume menos, va a disfrutar menos de sus cigarros, y viceversa. Que la existencia del fumador hace que el otro pues, se enferme o esté incómodo, pues ambos pierden bienestar. La situación para poder resolver el problema es, pues ahora sí, establecer reglas que permitan especificar cuándo el fumador puede disfrutar de sus cigarros y cuándo cuándo no puede hacerlo. Esto va a hacer que se incremente el bienestar de la persona no fumadora sin perjudicar excesivamente a la persona fumadora. Es decir, se busca la forma de que ambos puedan en algún momento determinado maximizar su utilidad. Para poder evitar que los efectos perjudiciales de las elecciones de uno y otro generen un impacto negativo en la maximización del bienestar del otro, pues les decía, es necesario imponer reglas. Un sistema jurídico puede garantizar que los derechos de propiedad, es decir, los derechos que nos indican quién puede obtener qué cosa y qué puede hacer con ellas, puedan contribuir a realizar intercambios que mejoren la eficiencia. Supongamos que en esta relación que existe entre el fumador y el no fumador existe también una segunda preferencia que es común a los dos, que es el dinero. El costo de una actividad o de otra podría suponer también la realización de una transacción económica. Por ejemplo, si el fumador fuma, entonces el no fumador va a tener que invertir más dinero en a lo mejor adquirir aparatos de ventilación o en asistir al médico. Si el no fumador no fuma,
A lo mejor, pues también el fumador va a tener que destinar un poco más de recursos para adquirir alternativas más caras de consumo de nicotina, por ejemplo, el uso de parches, o adquirir otros productos que le calmen la ansiedad. Entonces, cada cual está perdiendo algo algo de dinero por la elección del otro. Pero supongamos que el sistema jurídico interviene y dice, en determinados espacios, por ejemplo, en espacios abiertos, la gente no puede fumar. Y si fuma, entonces se le impone una multa. Pero también puede decir, en determinados espacios, las personas que no fuman no pueden tener acceso a esos espacios que están destinados para fumadores, puede generar costos para la salud de las personas. Entonces, los derechos de propiedad que se están marcando son los siguientes: se permite fumar dentro de un espacio, y hacerlo fuera de ese espacio implica una multa. La aparición de estos derechos de propiedad implica delimitar la forma en la que se utilizan los distintos bienes de consumo, algunos de los cuales pueden ser rivales, es decir, si se consume uno, se deja de consumir el otro. Bueno, más bien, eso más bien serían bienes sustitutivos. No, con rivales nos preferimos a que dos tipos de bienes están compitiendo por verificarse a sí mismos como los optimizadores del bienestar de las personas. Entonces, los derechos de propiedad permiten darle a las personas información de qué pueden hacer, en qué manera pueden consumir esos bienes, y así, con los límites establecidos, no pisotean el derecho del otro a también adquirir lo que quiere. Y de esa forma se generan intercambios eficientes. Eficientes porque, por ejemplo, en el caso del fumador y del no fumador, uno, por el límite de la actividad del otro, no tiene que invertir en cuidar su salud, y el otro no tiene que invertir en alternativas más caras para calmar su ansiedad. Entonces, más importante es el hecho de que el sistema jurídico puede garantizar que los derechos de propiedad estén bien definidos, pero pueden realizarse intercambios que mejoren, para que puedan realizarse intercambios que mejoran la eficiencia. Vamos a seguir conversando de esto en la próxima clase, el jueves, y pues trataremos de cerrar lo que son externalidades para poder pasar a fallas de información. Bueno, muchas gracias por hoy, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profe.